Antes de empezar el video, le mandamos un saludo especial al profesor de Historia, Ismael España, y a todos los compañeros, compañeras, amigos, amigas, maestros y maestras de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barreda. Te lo contamos así nomás. Hoy platicaremos de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Púchale play. No te veo que lo hagas. Juguito de chale. La Revolución Francesa. La historia de la Revolución Francesa es algo sencilla. Durante el reinado del rey Luis XVI junto con la reina María Antonieta, el pueblo francés pasaba hambruna y pobreza, que este es un factor de suma importancia. Otra de las cosas que es que Francia estaba en guerra y las guerras no son gratis, así que Luis XVI convocó al Parlamento o los Estados Generales en el año de 1789. Hagamos un pequeño paréntesis para explicar quiénes eran los que conformaban a los Estados Generales. El primer estado era la Iglesia, el cual exigía diezmo y no pagaba impuestos. Otra cosa es que solamente ellos podían eran casarse, hacer acta de nacimiento o de defunción. El segundo estado era la nobleza, en pocas palabras las personas ricachonas, es decir, un pequeñísimo grupito de gente. Y al igual que la Iglesia, no pagaban impuestos. El tercer estado es la burguesía y los campesinos, que serían las personas encargadas de dar diezmo y pagar impuestos. Continuemos con la historia. El rey Luis XVI propuso que los 3 estados dieran impuestos. El sistema de voto es que cada uno de los grupos, sin importar el número de integrantes, dijera sí o no. Cuando se anunció de que el primer y segundo estado dieran votos, estos votaron en contra y el tercero a favor, quedando 2-1. Luego, el rey anunció si incrementaban los impuestos al tercer estado. El primer y segundo estado votaron a favor, mientras que el tercer estado en contra. Esta vez cambia el sistema de voto, que ahora sí cuenta el número de integrantes. El tercer estado, con 578 personas que votaron en contra, debió ganar porque ni sumando los votos a favor de los otros estados lo superarían, pero como es el tercer estado, los ignoraron. Así que todos los miembros del tercer estado van al pabellón del juego de la pelota y juran no separarse hasta crear una constitución. Pasan de ser de tercer estado a llamarse Asamblea Nacional. Sin en cambio, los demás estados y el rey no los toman en cuenta, provocando que en las calles de París haya guerra, la toma de la Bastilla. Ya iniciada la revolución, al ver que va perdiendo la guerra, el rey decide ya tomarlos en cuenta, a la Asamblea Nacional, provocando que el rey pase de ser un rey absolutista a un rey parlamentario. Y es que aquí, en este punto donde las ideas de Ilustración toman el poder, ya que proponían en el Parlamento la abolición del feudalismo, la creación de los derechos del hombre y del ciudadano, redactar una constitución, etc. El rey está inconforme, pide ayuda de sus aliados para acabar esta guerra rápido y trata de salir del país, pero lo capturan y junto con su esposa lo decapitan. Luego, entre los mismos de la Asamblea Nacional se pelean por el poder. También los de ideas de absolutismo le entraron a los guamazos, y en lo que se pelean, Napoleón llegó para ponerle fin a esta revolución. La independencia de las 13 colonias. Todo comienza en 1606 cuando ciudadanos ingleses de diferentes categorías sociales empiezan a establecer 13 colonias en el norte del continente americano, en lo que hoy es Estados Unidos, las cuales eran de norte a sur: Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas tenían su propio parlamento, lo que se les consideraba que tenían cierta autonomía. El crecimiento de la población de dichos lugares comenzó a expandirse, pero tenían de vecinos a los franceses, e igual comenzaron a extender su territorio,
Así que empiezan los conflictos en 1754, que son las guerras franco-india, que es parte de la Guerra de los 7 años, teniendo de vencer a Gran Bretaña, pero esta quedó en bancarrota, así que se vieron obligados a subir impuestos a sus colonias. Le subieron impuestos en el té, juegos de cartas y dados periódico azúcar y títulos de su propiedad. Estos se negaron porque no tenían poder en el Parlamento del Reino Unido y con su lema "no admitimos tributación sin reprensión". En 1770, en una manifestación en Boston, un grupo del ejército masacró a estos manifestantes. Horas después, John Adams comenzó a idear un plan de independencia. 3 años después, sucedió el motín de té, en el cual 150 personas se hicieron pasar por indios de la zona. Asaltaron 3 barcos de té y arrojaron este producto al océano. Esto provocó el bloqueo comercial en Boston y en este lugar tomaron el cargo personas representantes de la corona. En 1774, en el primer Congreso Continental se aprobó los derechos y agravios. Los derechos y agravios dictaban que tenían representación en el Parlamento y al regular el comercio exterior. Sin embargo, se defendía el derecho a las colonias a ser independientes. Así estalló la Guerra de Independencia en abril de 1775, con 3 bandos: lealistas, los que eran fieles a la corona inglesa y se unieron al ejército inglés; patriotas, comandados por Washington y Franklin, los que querían la independencia; neutrales, no apoyaban a nadie. En mayo de ese año se hace otro Congreso Continental en donde se declaró la guerra oficialmente. En 4 de julio de 1776 ganaron los patriotas y así se declaró oficial la independencia. Las grandes similitudes de estas dos guerras son: las ideas eran de la corriente de la Ilustración, el alza de impuestos, la imposición de las coronas, el no reconocimiento en los parlamentos de las coronas. Las grandes diferencias son: el pueblo de Francia estaba en hambruna y pobreza extrema, mientras que la población de las 13 colonias no. El ejército inglés fue el que atacó primero en la masacre de Boston a los rebeldes, mientras que en Francia fueron los rebeldes quienes atacaron primero. En Francia solo habían 2 bandos, mientras que en las 13 colonias no. Bueno, gracias por su atención. Los queremos. Denle un like si quieres nuevos videos.